Me llamo Alejandro Santillán y tengo 48 años. Si alguien me hubiera preguntado hace apenas unos meses quién era yo, habría respondido sin dudar. Un hombre exitoso, un empresario que todo lo ha conseguido con disciplina, estrategia y sangre fría. Durante años me repetí esa misma definición como un mantra, convenciéndome de que mi identidad estaba hecha de logros, de los silencios obedientes de quienes me rodeaban en la oficina y de la mirada, de respeto o de miedo que encontraba en cada empleado cuando cruzaba los pasillos de la empresa. Pero hoy, mientras pienso en lo que ha ocurrido, entiendo que esa definición no era más que una armadura, una coraza que yo mismo fabriqué para protegerme de algo que no sabía nombrar, la soledad. Recuerdo con precisión cómo solía empezar mis días. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, con un reloj interno más exacto que cualquier alarma. Una rutina meticulosa, ducha de agua helada, traje planchado la noche anterior, corbata impecable, un desayuno que apenas probaba porque ya estaba pensando en los pendientes del día. Después, el auto negro esperándome en el estacionamiento del edificio, con un chofer que apenas me saludaba porque sabía que no me gustaban las conversaciones innecesarias. Yo me hundía en la parte trasera del vehículo, revisando reportes, contestando correos, planeando reuniones, como si cada minuto desperdiciado fuera una derrota. Esa era mi vida: eficiencia, resultados, poder. Mis socios me admiraban, mis competidores me temían y mis empleados me obedecían. Pero lo que nunca me atreví a reconocer es que, detrás de esa fachada, había un vacío que se iba ensanchando cada vez más. Un vacío que llenaba con contratos millonarios, con viajes a conferencias internacionales, con cenas en restaurantes exclusivos, donde el vino costaba más que el sueldo mensual de un trabajador. Yo confundía respeto con distancia, confundía autoridad con frialdad, confundía control con fortaleza. Y aunque me repetía que todo eso era el precio natural del éxito, cada noche, al regresar a mi departamento de lujo, me encontraba rodeado de un silencio que me pesaba como una losa. No tenía familia cercana. Mis padres murieron hace años y con mis hermanos casi no hablaba. Nuestras diferencias eran irreconciliables. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Había tenido relaciones, claro, pero siempre las cortaba antes de que se volvieran complicadas. Decía que no tenía tiempo, que debía proteger mi libertad. La verdad era que tenía miedo a mostrarme vulnerable, miedo a que alguien descubriera que debajo del traje de ejecutivo había un hombre que a veces se sentía perdido. Ese miedo era tan grande que había levantado muros alrededor de mí, muros que me aislaban del resto del mundo, muros que se reforzaban cada vez que alguien intentaba acercarse. Y yo, con arrogancia, me convencía de que esa soledad era una elección, cuando en realidad era una condena autoimpuesta. Hasta que un día, de la manera más inesperada, apareció ella. Fue una mañana cualquiera, de esas en que uno cree que nada va a cambiar. Había tenido una junta temprana en el edificio corporativo, un piso entero de cristal y acero, desde donde se dominaba la ciudad. Yo estaba de mal humor porque el tráfico me había retrasado 10 minutos, y en mi mundo 10 minutos eran inaceptables. Caminaba rápido por el lobby, con el celular en una mano y un café en la otra. Cuando la vi por primera vez, era una joven que trabajaba en la limpieza del edificio. Llevaba un carrito con implementos, un uniforme sencillo y el cabello recogido en una trenza que le caía sobre la espalda. Se agachó para recoger un pedazo de papel que alguien había tirado al suelo, y en ese movimiento sus ojos se cruzaron con los míos. Fue apenas un instante, un segundo fugaz, pero algo en su mirada me descolocó. No era miedo, no era sumisión, no era la típica reverencia que yo estaba acostumbrado a recibir. Era humanidad, una mezcla de dignidad y de curiosidad, como si me estuviera viendo de verdad, como si atravesara la armadura que yo llevaba puesta todos los días. Seguí caminando sin detenerme, fingiendo que no había pasado nada, pero mientras entraba al elevador, la imagen de esa joven seguía ahí, clavada en mi mente como una espina. Me molestó. Me molestó porque yo no permitía que nada me distrajera, y mucho menos la mirada de alguien que, según mi lógica de entonces, pertenecía a un mundo totalmente distinto al mío.
¿Por qué me había afectado? ¿Por qué, en vez de concentrarme en los números de la junta, seguía recordando el brillo de esos ojos? Durante los días siguientes la volví a ver varias veces. Siempre en el lobby, en los pasillos, a veces en los baños ejecutivos, donde se encargaba de reponer toallas y jabón. Yo pasaba junto a ella con mi habitual indiferencia, pero dentro de mí algo se agitaba. Era como si cada encuentro derribara un ladrillo de ese muro que yo había levantado durante años. Y entonces ocurrió algo que cambió por completo la dirección de mi vida. Fue una tarde de viernes. Había terminado una reunión con inversionistas extranjeros y salí del edificio más tarde de lo normal. El lobby estaba casi vacío y la encontré ahí, sentada en una banca, junto a su carrito de limpieza. Tenía las manos en la cara, como si estuviera llorando. Me quedé inmóvil unos segundos, dudando. Lo lógico habría sido seguir de largo, meterme en el auto y olvidarme del asunto. Pero por primera vez en mucho tiempo, hice lo contrario de lo que dictaba mi costumbre. Me acerqué. ¿Estás bien?, pregunté, con una torpeza que me sorprendió incluso a mí. Ella levantó la mirada, y en sus ojos había lágrimas, sí, pero también una fuerza que me desconcertó. Sí. Perdón, no debería estar aquí así, respondió, limpiándose rápidamente el rostro con la manga del uniforme. No supe qué decir. Yo no era bueno para esas situaciones. En el mundo de los negocios, siempre tenía la palabra exacta, la estrategia precisa, pero frente a esa joven, frente a su vulnerabilidad, me sentí desarmado. Si necesitas ayuda, balbuceé. Ella sonrió apenas, una sonrisa cansada pero honesta. Gracias, señor, pero esto no es algo que usted pueda resolver. No insistí. Me limité a asentir, y sin entender por qué me senté a su lado. Estuvimos unos minutos en silencio, un silencio distinto al que llenaba mi departamento cada noche. Era un silencio compartido, humano, y en ese instante sentí algo que no había sentido en años. Conexión. No sabía su nombre, no sabía nada de su vida, pero esa joven había abierto una grieta en mi armadura, y yo, aunque me resistía, sabía que esa grieta era el inicio de algo que no podría detener. Me acomodé en aquella banca de mármol frío, con mi portafolio aún en la mano, mirando de reojo a esa joven que trataba de recomponerse. No podía explicar por qué me quedaba ahí. Tal vez era simple curiosidad, tal vez era una necesidad de sentirme útil, aunque fuera por un instante. O quizá, en lo más profundo, era porque mi vida necesitaba con urgencia un contraste, una grieta por donde entrara un poco de aire. ¿Cómo te llamas?, pregunté al fin con voz más suave de lo que acostumbraba. Lucía, respondió sin mirarme directamente. Lucía. Ese nombre se me quedó grabado como una melodía sencilla, diferente de los nombres altisonantes con los que solía codearme en las juntas de directorio. Lucía, luz. Y en efecto había algo en ella que iluminaba. Incluso en medio de ese momento de vulnerabilidad, no insistí en la conversación. Apenas le dije que esperaba que las cosas mejoraran y me levanté para marcharme. Pero esa noche, en la soledad de mi departamento, mientras el eco del refrigerador zumbaba en la cocina vacía, pensé en ella más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pensé en sus manos ásperas, en la dignidad de su postura, en la valentía de mostrarse frágil sin perder entereza. Pensé en lo absurdo que era, que un hombre con millones en el banco y con todo bajo control se sintiera tan afectado por una conversación de 2 minutos con una empleada de limpieza. Los días pasaron y cada vez que la veía, me descubrí buscándole con la mirada. Fingía estar revisando el celular o hablando con alguien, pero en realidad observaba de reojo cómo avanzaba con su carrito, cómo saludaba a otros trabajadores con una sonrisa genuina, cómo parecía habitar un mundo que yo había olvidado. Un lunes, cuando entré más temprano de lo habitual, la encontré trapeando el piso frente a los elevadores. Yo llevaba prisa como siempre, pero algo me impulsó a detenerme. «Buenos días, Lucía», dije. Ella levantó la cabeza sorprendida. Supongo que no esperaba que yo recordara su nombre. «Buenos días, señor», respondió con una sonrisa tímida. Ese breve intercambio fue para mí más significativo que cualquier contrato firmado. Era como si un puente invisible empezara a tenderse entre nuestros mundos. Con el tiempo, nos cruzábamos con más frecuencia.
A veces intercambiábamos apenas un saludo. Otras me atrevía a hacerle una pregunta trivial, como si tenía familia, si vivía lejos, si estudiaba. Me contestaba con sencillez, sin rebuscar palabras, sin intentar impresionarme. Esa autenticidad era algo que yo no veía desde hacía mucho. En mi mundo todos hablaban con máscaras. Los empleados tratando de agradar, los socios midiendo cada frase como si fueran movimientos de ajedrez. Con Lucía no había máscaras, y esa simpleza me desarmaba. Un día, en un arranque que no planeé, le ofrecí llevarla a su casa. Ella se negó al principio, diciendo que no quería incomodar, que tomaba el transporte público como siempre. Pero insistí, no con la autoridad del jefe, sino con el deseo genuino de hacerle el camino un poco más fácil. Finalmente aceptó. Ese trayecto cambió algo dentro de mí. Mientras el auto avanzaba por calles que yo rara vez pisaba, descubrí una ciudad que siempre había estado ahí, pero que para mí era invisible. Pasamos por mercados, por colonias populares, por niños jugando en la banqueta, lugares donde la vida tenía un ritmo distinto, menos frenético, más real. Lucía me hablaba de su familia, de su madre enferma, de su hermano menor que soñaba con estudiar ingeniería, de las horas que invertía trabajando para pagar gastos básicos. Lo contaba sin victimizarse, con una serenidad que me sorprendía. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra derribaba otro ladrillo de mi armadura. Era como si alguien me estuviera mostrando un espejo en el que nunca me había atrevido a mirar, porque mientras yo me enorgullecía de mis conquistas empresariales, había un mundo entero luchando día a día por cosas tan elementales como el transporte, la renta, los medicamentos, y ese mundo estaba a solo unas cuadras del mío, pero yo lo había ignorado deliberadamente. Cuando la dejé frente a su casa, un edificio modesto en una colonia humilde, ella me dio las gracias con una sinceridad que me desarmó. «No tiene por qué hacer esto, señor. Usted tiene cosas más importantes», dijo. La miré fijamente antes de responder. «Hoy no hay nada más importante que esto». Lucía. No sé de dónde salió esa frase, pero era verdad. En ese instante acompañarla, escucharla, estar ahí, me parecía más esencial que cualquier negociación. Esa noche apenas pude dormir. Me sentía inquieto, como si mi vida entera estuviera cambiando de dirección sin que yo lo hubiera planeado. Y por primera vez, no quise detenerlo. A partir de ese día, busqué más pretextos para hablar con ella. A veces le llevaba un café. Otras simplemente le preguntaba cómo estaba. Ella siempre respondía con naturalidad, sin mostrar incomodidad, pero tampoco con servilismo. Y eso me hacía sentir humano. Pronto me descubrí ansiando esos momentos más que cualquier otra cosa. Las juntas me parecían interminables. Los correos me parecían vacíos. Las cifras me parecían frías. Todo lo que antes me definía empezaba a perder sentido frente a la simple expectativa de cruzar palabras con Lucía. Y sin embargo, había un conflicto dentro de mí. Sabía que pertenecíamos a mundos distintos. Sabía que, en la lógica de mi empresa, yo era el dueño del tiempo y ella apenas una empleada invisible. Sabía que, si alguien se enteraba de que yo me interesaba en una mujer como ella, los comentarios no se harían esperar. Críticas, burlas, juicios. Pero lo que más me atemorizaba no era el qué dirán. Lo que más me asustaba era admitir que yo, Alejandro Santillán, el hombre de acero, el estratega implacable, estaba aprendiendo a sentir otra vez. Ese descubrimiento me aterraba y, al mismo tiempo, me daba una extraña esperanza, porque en esos encuentros breves, en esas miradas que compartíamos, en esas sonrisas tímidas, había más vida que en todos mis triunfos acumulados. Una tarde, después de una reunión especialmente agotadora, la encontré en el pasillo, acomodando productos de limpieza. Me detuve y, sin pensarlo demasiado, le pregunté, «¿Alguna vez has soñado con hacer algo distinto, Lucía?» Ella me miró sorprendida. Claro, todos soñamos, ¿no? Yo quería estudiar enfermería. Pero la vida me puso aquí. ¿Y si pudieras volver a intentarlo? Se rió suavemente, como si yo estuviera diciendo una broma. Eso es imposible, señor. Los sueños cuestan, y yo apenas gano para lo básico. Sus palabras me quedaron resonando,
Yo gastaba en una sola cena lo que ella necesitaba para un mes entero. Yo invertía en lujos absurdos mientras ella renunciaba a sus sueños por falta de recursos. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. No podía seguir viviendo como si nada. Esa noche, al llegar a mi departamento, caminé por las habitaciones impecables y silenciosas. Cada objeto estaba en su lugar. Cada superficie brillaba gracias a un servicio doméstico que yo casi nunca veía. Pero en esa perfección había un eco vacío. Me serví una copa de vino caro y, mientras observaba las luces de la ciudad a través de los ventanales, pensé en lo que Lucía había dicho. Los sueños cuestan, y yo apenas gano para lo básico. Esa frase me taladró la mente. Yo, que había construido imperios financieros, no podía hacer nada para que una joven recuperara un sueño tan simple como estudiar. Por primera vez, el dinero dejó de ser un trofeo y empezó a parecerme una herramienta inútil si no servía para transformar algo real. Durante los días siguientes, esa idea no me abandonó. En las juntas apenas escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar. En los pasillos, cada vez que la veía, quería preguntarle más, conocerla más, descubrir qué había detrás de esa mirada que parecía saber cosas que yo había olvidado. Un viernes reuní valor. La encontré en el lobby, lista para salir después de su turno. «Lucía», dije con firmeza, aunque por dentro me temblaban las manos. «¿Te gustaría cenar conmigo?» Ella abrió mucho los ojos, incrédula. «¿Cenar? ¿Conmigo?», repitió. «Sí, contigo. Nada formal, solo platicar con calma». Lucía me miró en silencio unos segundos. Pude ver la lucha en su rostro, la sorpresa, la desconfianza, el miedo a un malentendido. «No sé si sea buena idea, señor», respondió al fin. «No soy tu jefe directo, Lucía. No quiero ponerte en una situación incómoda. Solo quiero conversar». Hubo una pausa que me pareció eterna, y luego, con un suspiro, aceptó. Fuimos a un pequeño restaurante, en una colonia céntrica, lejos del lujo que me rodeaba normalmente. Ella eligió un lugar modesto, casi familiar, donde el olor a tortillas recién hechas llenaba el aire. Yo estaba fuera de mi ambiente, pero extrañamente cómodo. Hablamos durante horas. Yo le conté cosas que nunca había compartido con nadie. Mis miedos, mi soledad, la presión constante de aparentar que lo tenía todo bajo control. Ella me escuchaba con atención, sin juzgarme, sin interrumpir. Y cuando fue su turno de hablar, me reveló un mundo al que yo había sido ciego. El esfuerzo diario para mantener a su familia, la discriminación que enfrentaba en algunos lugares por su uniforme, los sueños que guardaba en silencio porque sabía que no podía costearlos. Salí de esa cena con la sensación de haber vivido más en una noche que en todos mis últimos años. Descubrí que podía reír de verdad, que podía escuchar de verdad, que podía sentir de verdad, y esa revelación me aterraba tanto como me fascinaba. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. No eran citas en el sentido convencional. A veces, solo compartíamos un café, otras caminábamos unas cuadras cerca de su casa. Pero cada momento con ella era un recordatorio de que la vida tenía colores que yo había olvidado. Claro que no todo era sencillo. En la oficina, algunos empezaron a notar mi interés. Había miradas, comentarios velados, rumores que corrían por los pasillos. Yo, que siempre había cuidado mi reputación como un general cuida sus estrategias, ahora estaba expuesto. Y sin embargo, no me importaba tanto como antes. Lo que me importaba era lo que sentía al estar con ella. Una tarde, mientras la acompañaba a su casa, me confesó algo que me estremeció. «A veces pienso que no valgo lo suficiente», dijo en voz baja, «que para gente como usted yo soy invisible». Me detuve en seco. La miré con una mezcla de rabia y tristeza. «Nunca vuelvas a decir eso, Lucía. Tú vales más que la mayoría de personas que conozco. Tienes una fuerza que yo envidio». Ella sonrió con incredulidad, pero también con un brillo en los ojos que me reveló que mis palabras la habían tocado. Esa noche, mientras regresaba solo en el auto, entendí que mi vida estaba cambiando de manera irreversible. Ya no podía seguir escondiéndome detrás de mi armadura de ejecutivo, porque por primera vez en décadas sentía que tenía algo, o mejor dicho, alguien por quien valía la pena derribar esos muros. Claro,
El miedo seguía ahí, miedo a exponerme, miedo a perder el control, miedo a ser juzgado. Pero junto al miedo había una llama nueva, la esperanza de que el amor, ese sentimiento que yo había enterrado bajo capas de cinismo, todavía pudiera rescatarme. Los días siguientes fueron una lucha constante entre el Alejandro de siempre y el Alejandro que estaba naciendo. En las reuniones hablaba de cifras, pero pensaba en Lucía. En los correos respondía con frialdad, pero por dentro deseaba escribirle a ella un mensaje simple. ¿Cómo estás? En mis noches solitarias ya no me acompañaba el silencio vacío, sino su recuerdo, su voz, su risa. Y así llegamos al punto en que ya no había vuelta atrás. Yo, Alejandro Santillán, el hombre que se creía indestructible, estaba aprendiendo que el verdadero poder no estaba en controlar a los demás, sino en atreverse a sentir. Y todo empezó con una mirada en un lobby frío de cristal y acero. Me encontraba en una encrucijada que jamás imaginé. Durante años pensé que mi vida era un tablero de ajedrez, a donde cada movimiento debía ser calculado, donde cada pieza estaba bajo mi control. Pero desde que Lucía entró en mi mundo, todo se volvió impredecible. Sus palabras, su risa, incluso sus silencios, tenían el poder de desarmar mis planes y hacerme cuestionar cosas que jamás me había atrevido a mirar de frente. Pronto, nuestras conversaciones comenzaron a ser el centro de mis días. Si antes la primera hora de la mañana la dedicaba a revisar reportes y gráficos, ahora lo que más me importaba era coincidir con ella en el lobby, aunque fuera para intercambiar un saludo de segundos. A veces me sorprendía a mí mismo preparando frases ensayadas, como un adolescente nervioso que busca impresionar, y esa vulnerabilidad me resultaba tan extraña como fascinante. Pero el mundo en el que vivía no tardó en reaccionar. Los rumores se esparcieron como pólvora. Empezaron las miradas curiosas de los empleados, las bromas en voz baja de algunos ejecutivos, las llamadas de mis socios preguntando, con falsa cortesía, si era cierto lo que se decía. Alejandro, la gente habla, me dijo un viejo amigo y socio durante una cena de negocios. No puedes arriesgar tu imagen por un capricho. No es un capricho, respondí con frialdad, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Entiende, hay jerarquías, hay límites. Una cosa es ser amable con la gente que trabaja para ti, y otra muy distinta, involucrarte. No te conviene. Lo escuché en silencio, fingiendo calma, pero por dentro hervía. Me indignaba la facilidad con la que hablaban de Lucía, como si fuera una categoría. Un no te conviene, una nota al pie en mi biografía de éxito. Y lo peor era que hasta hacía poco yo pensaba igual. Esa arrogancia, esa ceguera, había sido mi propia cárcel durante años. Esa misma noche decidí que no podía seguir escondiéndome. Tenía que ser honesto con Lucía, mostrarle lo que sentía, aunque no supiera cómo hacerlo. Un sábado la invité a caminar por el parque Chapultepec. Ella llegó con un vestido sencillo, nada ostentoso, y sin embargo, me pareció la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Caminamos entre familias, vendedores ambulantes, niños corriendo. Yo, acostumbrado a restaurantes exclusivos y reuniones privadas, me descubrí disfrutando como nunca de un helado comprado en un carrito. En un momento me detuve, la miré a los ojos y le dije, «Lucía, necesito confesarte algo». Ella se tensó como si esperara malas noticias. «Desde que te conocí, mi vida cambió. No sé cómo explicarlo, pero me siento vivo de nuevo. Y no quiero seguir fingiendo que esto es solo amistad». Lucía bajó la mirada. Guardó silencio unos segundos que me parecieron eternos. Finalmente habló. «Alejandro, yo no sé si esto sea posible». «¿Por qué no?», pregunté casi con desesperación. «Porque somos de mundos distintos. Porque la gente no lo entendería. Porque tarde o temprano tú mismo vas a darte cuenta de que esto te complica la vida». Sentí un golpe en el pecho, pero lejos de desanimarme, esas palabras me dieron más claridad. Tal vez tengas razón, tal vez mi vida se complique, pero por primera vez quiero algo que no se compra con dinero, algo que no puedo controlar con estrategias. Te quiero a ti, Lucía, y estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Ella me miró entonces, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y ternura. No respondió con palabras, pero su silencio fue un sí disfrazado de prudencia. A partir de ese día,
Empezamos a vernos con más frecuencia. No era una relación formal ni pública, pero sí era real. Compartíamos momentos sencillos, un café, un paseo, una conversación a la orilla de la calle, y cada instante juntos era un recordatorio de que el amor no entiende de jerarquías. Sin embargo, el mundo exterior se volvió cada vez más hostil. En la empresa, un grupo de ejecutivos empezó a cuestionar mis decisiones, insinuando que estaba distraído. Los rumores crecían, y algunos incluso se atrevieron a hablar directamente con Lucía, lanzándole comentarios hirientes. Ella soportaba con dignidad, pero yo podía ver el dolor en sus ojos. Una tarde la encontré llorando en silencio, escondida en una de las oficinas de servicio. «¿Qué pasó?», pregunté ardiendo de rabia. «Nada, solo que a veces duele. Me dicen cosas, Alejandro, que no pertenezco aquí, que me aprovecho de ti, que esto no tiene futuro». Me sentí impotente. Durante años había enfrentado a competidores políticos, empresarios corruptos, pero nada me dolía tanto como ver la herida por las palabras de otros. «Lucía, mírame», dije tomando sus manos. «No estás sola en esto. Si ellos no lo entienden, es su problema, pero yo estoy contigo». Ella asintió aunque las lágrimas seguían cayendo. Y en ese momento supe que mi lucha ya no era solo interna. Tenía que enfrentarme a un sistema entero que había alimentado con mi propio silencio durante años. Un sistema que despreciaba a los humildes y adoraba a los poderosos. Poco a poco empecé a cambiar. Dejé de esconderme. Empecé a caminar con ella por los pasillos sin disimular, a defenderla cuando alguien hacía un comentario ofensivo, a mirar de frente a quienes me juzgaban. Y en cada gesto de rebeldía sentía que recuperaba una parte de mí que había perdido. Pero con cada paso hacia adelante, los obstáculos crecían. Mis socios me advirtieron que estaba poniendo en riesgo negociaciones importantes. Los empleados murmuraban cada vez más fuerte. Mi propio abogado me sugirió que tuviera cuidado, para no exponerme a escándalos. Yo escuchaba todo eso, pero dentro de mí la decisión ya estaba tomada. Podía perder contratos, podía perder amistades, podía perder prestigio. Lo único que no estaba dispuesto a perder era la oportunidad de amar de verdad. Una noche, después de una jornada agotadora, invité a Lucía a mi departamento. Al principio se mostró incómoda, intimidada por el lujo. Caminaba con cautela, como si temiera romper algo. «Este lugar es demasiado para mí», dijo en voz baja. «No, Lucía, este lugar es demasiado sin ti», respondí con sinceridad. Ella me miró sorprendida, y en esa mirada se derrumbaron las últimas barreras que quedaban entre nosotros. Esa noche no solo compartimos un espacio físico, compartimos nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Y en ese intercambio descubrí que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la forma más pura de fortaleza. Desde entonces, su presencia se volvió imprescindible, pero también se volvió más evidente para todos. Y los rumores ya no eran solo rumores, se convirtieron en amenazas veladas, en advertencias serias, en intentos de chantaje emocional. Yo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, porque amar a Lucía no era solo un asunto personal, era un acto de rebeldía contra un sistema que yo mismo había representado, y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Los días siguientes se convirtieron en una prueba constante. Yo estaba acostumbrado a las batallas de alto nivel, negociar con bancos internacionales, enfrentar auditorías implacables, manejar crisis de imagen. Pero nada de eso me preparó para la guerra silenciosa que ahora libraba. No era contra un enemigo visible, sino contra miradas, susurros, comentarios disfrazados de consejos. En las juntas de consejo, notaba cómo algunos evitaban mirarme directamente, otros exageraban su cordialidad, como si temieran estar en desacuerdo conmigo. Y en privado las advertencias eran cada vez más claras. «Alejandro», me dijo uno de mis socios más antiguos, «esto no es personal, es negocio. Y tu relación está afectando la percepción de la empresa». Lo escuché con paciencia, aunque por dentro sentía un cansancio profundo. Tal vez el problema es que hemos confundido demasiado. «Tiempo negocio con humanidad», respondí. Él me miró como si hubiera perdido la razón. Con Lucía, en cambio, todo era distinto. Ella no me pedía nada,
No exigía lujos ni promesas imposibles. Al contrario, a veces se mostraba incómoda con los detalles que yo intentaba tener, como invitarla a lugares caros o regalarle cosas. Alejandro, yo no quiero ser un trofeo, me dijo una tarde mientras caminábamos por la Alameda. No quiero que piensen que estoy contigo por interés. Lucía, si alguien piensa eso, es porque no te conoce. Y tampoco me conoce a mí. Ella suspiró. El problema es que sí nos conocen, o creen conocernos, y juzgan desde ahí. Tenía razón. La sociedad ama las etiquetas. Ejecutivo exitoso, empleada humilde. Yo había vivido detrás de una etiqueta durante años y ahora la estaba rompiendo en pedazos. El conflicto llegó a un punto crítico una mañana, cuando recibí un correo de un inversionista extranjero. Decía con un lenguaje elegante pero frío que reconsiderarían su participación en un proyecto millonario si los rumores sobre mi vida personal continuaban manchando la imagen de liderazgo. Por primera vez en mucho tiempo dudé. Dudé porque se trataba de un contrato que había buscado durante años, un proyecto que podía catapultar aún más mi nombre en el mundo empresarial. Dudé porque en mi interior aún quedaban rastros del Alejandro que medía su valor en cifras y prestigio. Esa noche invité a Lucía a cenar en un lugar discreto. Le conté lo que estaba pasando, esperando quizá que me dijera que lo mejor era dejar las cosas ahí, que me concentrara en mi carrera. Pero ella me sorprendió. Alejandro, yo no quiero ser la razón por la que pierdas lo que construiste. Si piensas que esto es demasiado, podemos dejarlo aquí. Sentí un vacío al escucharla. Ella estaba dispuesta a sacrificarse por mí, mientras yo había pasado toda mi vida protegiendo solo mis intereses. No, Lucía, dije con firmeza, no voy a elegir entre mi carrera y tú. Si tengo que perder contratos para estar contigo, los perderé. Ella me miró en silencio, con lágrimas en los ojos, y en ese instante supe que había tomado la decisión correcta. Aunque el costo fuera alto, la noticia se esparció pronto. Algunos me llamaron loco, otros me acusaron de debilitar a la empresa. Pero algo curioso ocurrió. También hubo empleados que me miraron con un respeto nuevo. Gente que nunca se había atrevido a hablarme empezó a saludarme con más calidez, como si mi vulnerabilidad los hubiera acercado. Y yo mismo empecé a cambiar en mi manera de liderar. Dejé de hablar solo de números en las juntas. Empecé a preguntar cómo estaban los equipos, a interesarme por lo que vivían fuera del trabajo. Algunos lo vieron como una pérdida de tiempo, pero para mí era como despertar de un largo sueño. Con Lucía cada día era una lección. Me enseñaba a valorar lo sencillo, una comida casera, una tarde de risas, una caminata sin prisa. Yo que había pasado media vida creyendo que la felicidad estaba en la cima, descubrí que estaba en lo cotidiano. Pero el mundo exterior seguía resistiéndose. Una mañana, mientras llegaba a la oficina, encontré un graffiti en la entrada del estacionamiento. El rico con la pobre, farsa de amor. Mis empleados lo habían visto antes que yo, y algunos reían, otros se miraban con incomodidad. Respiré hondo y entré sin decir nada, pero por dentro ardía, no por el insulto hacia mí, sino porque ese mensaje trataba de reducir nuestro amor a una caricatura. Esa tarde busqué a Lucía. Ella ya lo sabía. Alguien se lo había contado. No dejes que te afecte, me dijo con serenidad. Siempre habrá quien no entienda. Me afecta porque te lastiman a ti, respondí. Ella me tomó la mano y, con esa fuerza silenciosa que tanto admiraba, me dijo, si queremos algo verdadero, Alejandro, tenemos que ser más fuertes que las palabras. La abracé como si quisiera protegerla del mundo entero, y en ese abrazo entendí que estábamos juntos en una batalla que iba mucho más allá de nosotros. Era contra prejuicios, contra barreras invisibles, contra un sistema que necesitaba recordar lo que significaba la dignidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Perdí el contrato millonario, sí. Mis socios me reprocharon. Algunos incluso amenazaron con salirse de la empresa. Pero también gané algo que nunca había tenido. La certeza de que estaba viviendo de acuerdo a mis valores. No solo a mis ambiciones. El Alejandro, que había construido muros de acero, estaba muriendo. Y en su lugar nacía un hombre nuevo,
Uno que entendía que el verdadero poder no era dominar, sino atreverse a amar. Ese fue el verdadero inicio de mi transformación. Nunca pensé que amar a alguien pudiera convertirse en un acto político, en una declaración de guerra silenciosa contra todo un sistema. Pero así fue. El simple hecho de caminar junto a Lucía, de mirarla con ternura en espacios donde antes yo solo mostraba frialdad, desató una tormenta que ni yo mismo había previsto. Los medios de comunicación empezaron a interesarse. Alguien filtró fotos de nosotros caminando juntos por el parque, y pronto los titulares aparecieron. El magnate Santillán y su romance con una empleada de limpieza. El tono era cruel, cargado de morbo. No hablaban de amor, hablaban de escándalo. Mis socios me llamaron de inmediato. Alejandro, esto es insostenible. Estás destruyendo tu reputación, dijo uno de ellos, casi gritando por teléfono. Tal vez lo que se destruye no es mi reputación, sino la máscara que llevaba puesta, respondí con calma. Colgué sin dar más explicaciones. Con Lucía la situación tampoco era fácil. Su familia empezó a preocuparse, temiendo que todo terminara mal para ella. Algunos vecinos murmuraban, otros la miraban con desconfianza. Una noche me confesó entre lágrimas: a veces siento que no puedo más, Alejandro. Yo no busqué todo esto, solo quería vivir tranquila. Me dolió escucharla porque era verdad. Ella no había pedido ser el centro de un huracán mediático. Y sin embargo, ahí estábamos, atrapados en una historia que parecía más grande que nosotros. Lucía, si quieres que me aparte, lo haré, le dije con el corazón encogido. Prefiero perderlo todo a verte sufrir. Ella me miró fijamente, y en sus ojos vi una fuerza que me dejó sin aliento. No, Alejandro, no te apartes. Si huimos, les damos la razón, y lo nuestro no es una vergüenza. Esas palabras se clavaron en mi alma. No era solo amor lo que compartíamos. Era dignidad, era resistencia. Era la posibilidad de mostrarle al mundo que dos seres humanos podían encontrarse más allá de las etiquetas. Decidí entonces dar un paso que jamás imaginé. Acepté una entrevista en un canal de televisión nacional. Todos me decían que era un error, que solo avivaría el fuego, pero yo sabía que era necesario. La entrevista se transmitió en horario estelar. Ahí estaba yo, Alejandro Santillán, el empresario de acero, sentado frente a las cámaras, y contra todo pronóstico, no hablé de negocios, no hablé de contratos, hablé de amor. Conté cómo había conocido a Lucía, cómo ella me había mostrado un mundo que yo había ignorado, cómo me había enseñado a ser humano de nuevo. Si alguien cree que amar a una mujer humilde me hace menos poderoso, está equivocado, dije frente a millones de espectadores, porque el verdadero poder no está en el dinero ni en el prestigio, sino en la capacidad de abrir el corazón. El silencio en el estudio fue absoluto. El periodista no supo qué responder. Yo me levanté y me fui sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos me aplaudieron, otros me ridiculizaron. En redes sociales mi nombre fue tendencia durante días, pero lo más importante ocurrió en la empresa. Decenas de empleados se me acercaron para agradecerme. Gracias por dar la cara, me dijo una mujer del área administrativa. Por primera vez siento que somos visibles. Esas palabras valieron más que cualquier contrato perdido. Con Lucía nuestra relación se fortaleció, no porque fuera fácil, sino porque aprendimos a resistir juntos. Ella retomó su sueño de estudiar enfermería gracias a una beca que gestionamos y yo me involucré en proyectos sociales que jamás había considerado. Dejé de invertir en lujos absurdos y empecé a financiar programas de educación y salud en comunidades marginadas. Cada decisión era un recordatorio de mi transformación. El Alejandro de antes habría visto todo eso como un gasto inútil. El Alejandro de ahora lo veía como la única manera de darle sentido a mi vida. Por supuesto, la batalla no terminó. Aún había críticas. Aún había quienes no aceptaban nuestra historia. Pero yo ya no me escondía. Caminaba con Lucía de la mano en público, sin miedo, porque entendí que el amor no se mide por lo que dicen los demás, sino por la fuerza con que decidimos sostenerlo. Un día, mientras caminábamos por la colonia donde vivía su familia, un niño se me acercó.
¿Usted es el señor que sale en la tele?, preguntó con inocencia. Sí, soy yo, respondí sonriendo. Mi mamá dice que usted cambió porque encontró amor. ¿Es verdad? Me agaché, lo miré a los ojos y le dije, sí, es verdad. El amor cambia todo. El niño sonrió y corrió de regreso a su casa. Yo me quedé de pie, conmovido, porque en esa simple conversación entendí que nuestra historia no era solo nuestra, era un mensaje, una semilla que podía inspirar a otros a creer en la posibilidad de cambiar. Hoy, al mirar hacia atrás, me reconozco apenas. Ya no soy el hombre frío que calculaba cada movimiento. Ya no soy el ejecutivo que confundía poder con soledad. Soy un hombre que se atrevió a sentir, que se atrevió a romper sus propias cadenas. Y todo gracias a Lucía. Por eso, si alguien que me escucha ahora está atrapado en su propia armadura, en esa coraza que parece proteger, pero en realidad encierra, quiero decirle algo. No tengan miedo de amar. No tengan miedo de mostrarse vulnerables. No tengan miedo de elegir lo que el mundo considera una locura. Porque al final, el verdadero fracaso no es perder contratos, ni prestigio, ni dinero. El verdadero fracaso es vivir sin amor. Yo lo elegí. Yo crucé esa frontera y hoy puedo decir que soy libre. Han pasado meses desde que decidí derribar mis muros. Meses desde que elegí a Lucía por encima del prestigio, de los contratos y de la imagen que me había tenido prisionero durante décadas. Y ahora cuando me miro al espejo cada mañana, descubro a un hombre nuevo. No tengo el mismo brillo en los ojos que antes. No es el brillo arrogante del éxito frío, sino una luz más serena, más profunda. Es la luz de alguien que aprendió a vivir de verdad. He perdido cosas, es cierto. Algunos socios se alejaron. Proyectos millonarios se cancelaron. Amistades superficiales desaparecieron. Pero lo que gané no tiene precio. Gané humanidad. Gané la capacidad de mirar a los demás a los ojos sin sentirme superior ni inferior. Gané la oportunidad de amar sin miedo. Con Lucía, cada día es un recordatorio de que la vida se trata de lo esencial. Ella sigue siendo la misma mujer sencilla y fuerte que conocí en el lobby de aquel edificio de cristal, y yo sigo aprendiendo de ella. A veces me pregunto, ¿cómo es posible que alguien con tan pocos recursos materiales tenga tanta riqueza espiritual? Y entonces entiendo, porque nunca dejó de ser auténtica. Nunca dejó de luchar. Nunca dejó de creer en la dignidad. Hoy quiero hablarte a ti, que me escuchas o me lees. Tal vez llevas años construyendo tu propia armadura. Tal vez vistes un traje impecable. Manejas un auto de lujo. Tienes títulos colgados en la pared. Tal vez todos te admiran, pero tú sabes en el fondo que algo falta. Tal vez llegas a casa y te acompaña el mismo silencio que a mí me acompañaba. O quizá no tienes lujos. Quizá tu vida es una lucha diaria por sobrevivir. Pero aún así, has levantado muros para protegerte del dolor, para no mostrar tu vulnerabilidad, para no exponerte a que otros te hieran. Sea cual sea tu caso, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi experiencia. Esos muros no te protegen, te encarcelan. Esa armadura que crees que te da fuerza, en realidad te roba la posibilidad de sentir. Y vivir sin sentir es apenas existir. Yo lo entendí tarde, pero todavía a tiempo. Y tú también puedes entenderlo ahora. No estoy hablando solo de encontrar el amor romántico, aunque en mi caso fue así. Hablo de atreverte a abrir el corazón en cualquier forma. A tu familia, a tus amigos, a un sueño olvidado, a una causa que te mueva. Hablo de elegir la vulnerabilidad como camino de libertad. La sociedad nos enseña lo contrario, que debemos ser fuertes, invencibles, intocables. Nos repite que mostrar emociones es debilidad, que admitir miedo es fracasar, que pedir ayuda es signo de derrota. Pero eso es mentira. La verdadera fortaleza está en tener el valor de decir, me duele, pero aquí estoy. Tengo miedo, pero sigo adelante. No soy perfecto, pero soy real. Y quiero lanzarte un reto. Sí, a ti que estás del otro lado. Quiero que te atrevas a romper tu propia armadura. Quiero que pienses en esa persona a la que has mantenido a distancia por miedo. Quiero que recuerdes ese sueño que enterraste porque creíste que no eras suficiente. Quiero que observes esa parte de ti que escondes porque temes ser juzgado. Hoy, aquí, ahora decide abrir la puerta. Decide dar el paso.
Decide vivir. Te aseguro que el precio de seguir encerrado es mucho más alto que el precio de arriesgarte. Yo invertí medio siglo en acumular dinero, poder y prestigio, y nada de eso me dio paz. Bastó una mirada de una mujer humilde para mostrarme que lo único que me faltaba era lo más importante: el amor. No esperes a que sea demasiado tarde. No sigas repitiendo la mentira de que algún día tendrás tiempo para amar, para perdonar, para abrazar, para soñar. Ese algún día no existe. Solo existe este momento, ya aquí y ahora. Mírame a mí. Si yo, Alejandro Santillán, el hombre que todos creían indestructible, pude derrumbar mis muros, tú también puedes. Si yo, que viví décadas escondido detrás de un traje y una cuenta bancaria, encontré sentido en la vulnerabilidad, tú también puedes. No te hablo desde la teoría, te hablo desde la experiencia. Te hablo como alguien que se cansó de sobrevivir y eligió vivir. Así que escucha bien, abre tu corazón, derriba tus muros. Elige amar, aunque el mundo te critique, aunque pierdas cosas en el camino, aunque tiemble todo tu sistema de creencias. Porque lo único que realmente importa, al final del camino, es cuánto te atreviste a amar. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Hazlo sin excusas, porque mañana puede ser tarde. Porque la vida no espera. Porque tu verdadera libertad está del otro lado de ese miedo que te ata. Levántate, rompe tu armadura y sal al mundo con el corazón en las manos. Sí, te van a herir, sí, vas a caer, sí, habrá dolor, pero también habrá alegría, conexión, ternura, amor, y eso es lo que hace que todo valga la pena. Este es mi llamado, este es mi grito, este es mi desafío para ti. Ama con todo tu ser, aunque te tiemble el alma. Porque si no amas, no vives. Y si no vives, ¿para qué estás aquí?